Vamos a abordar el tema de la energía a continuación de esta, no solamente de la reforma energética como tal, sino de los múltiples caminos y vertientes que la reforma plantea. Le quiero dar la bienvenida a Santiago García de Macquarie Bank para América Latina y a Raúl Millanes de Alfa APEC, que van a estar con nosotros en este panel, con el aplauso de todos ustedes si son tan amables. Bienvenidos, muchas gracias. Para moderar este panel queda mi colega, compañero y amigo Jonathan Ruiz de El Financiero. Adelante, Jonathan, los micrófonos son tuyos. Bueno, pues gracias. Efectivamente, el tema energético es quizá el más llamativo de entre todas las reformas por lo que promete. Lo que promete es, al fin y al cabo, oportunidades, dinero para las empresas y las personas que se involucran en el sector, y justamente por eso hoy tenemos a personas que saben del tema, que lo han estudiado por años y que hoy están involucrados como pocos justamente en las oportunidades que ofrece el tema. Entonces, Raúl Millares como representante de los negocios de Alfa en materia energética, y también Santiago García como representante de los negocios de Macquarie en toda Latinoamérica, un importante financiador de proyectos. Entonces, la primera pregunta para ambos sería: ¿qué les gustó más de los reglamentos recién publicados? ¿En dónde se ven las oportunidades con base en estos textos? Las primeras oportunidades salían en el 2015. Bueno, creo que buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. No sé si esté funcionando, ¿me escuchen? Sí está. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro, en este panel. Diría yo que las reformas, la última parte de que faltaba de el proceso de apertura que faltaba, el último paso fue la publicación de los reglamentos. Creo que los reglamentos se cumplió lo que se esperaba. Como en todos los casos, tal vez no sea lo que en muchos casos hubiéramos querido, algunos de nosotros, pero yo creo que se cumplió en tiempo, que era lo más importante, y creo que eso refleja realmente el esfuerzo que ha puesto el gobierno en llevar a cabo esta reforma de una forma expedita, de una forma profunda, de una forma real que pueda abrir oportunidades de inversión en esta área tan importante para el futuro desarrollo de México. Nos sentimos nosotros en Grupo Alfa complacidos y motivados para seguir adelante con las inversiones que hemos planeado, que quisiéramos poder hacer en este sector, porque lo hemos visto que todo el proceso se ha llevado de una forma muy profesional, muy profunda, con consultas a agentes de la iniciativa privada, agentes que saben, con un proceso de diálogo, de escuchar posiciones, escuchar puntos, lo cual creo que no nos había tocado vivir a muchos de nosotros que hemos estado lidiando con estos temas de energía por muchos años, que realmente el proceso se llevó a cabo de una forma correcta y una forma muy efectiva. Y pues los reglamentos pues, nos van a dar lo último que necesitábamos, que era el detalle de cómo vamos a operar, de cómo vamos a trabajar dentro de todos los temas de la apertura. Bueno, ¿sirve? Ya sirve. Como decía Raúl, definitivamente lo que más nos gusta a nosotros como inversionistas, primeramente es que se hayan publicado en tiempo, que se hayan publicado en forma y que se hayan hecho de una manera bastante específica. Si ustedes han tenido oportunidad de leer esos reglamentos, son bastante específicos en una serie de temas. Entonces, quizás estamos un poco sorprendidos porque normalmente los gobiernos no cumplen en tiempo, y hay que reconocer que por lo menos en reforma energética se han cumplido cabalmente con los tiempos que las autoridades han determinado. Entonces, definitivamente creo que es una palomita, es un punto muy bueno para las autoridades en ese aspecto. Quizás el único
me preguntabas un poco de retos en estos reglamentos, ¿verdad? Quizás el reto más importante es que para cierta toma de decisiones se va a requerir de 5 diferentes aprobaciones, dependiendo del tipo de procedimiento, pero a veces vas a requerir aprobaciones de CENER, a veces vas a requerir aprobaciones de Comisión Nacional de Hidrocarburos, de Secretaría de Hacienda y de otras instituciones. Y creo que el número máximo en ciertos procesos pueden llegar a ser 5 diferentes instituciones dándote cierto tipo de aprobaciones, ¿no? Entonces, quizás ahí, pensando no en este gobierno, pero sí quizás en el futuro, es que se va a necesitar una coordinación muy estrecha entre esas 5 instituciones para darle celeridad al proceso, para hacer un proceso ágil, un proceso dinámico y que no se torne un proceso tortuoso y burocrático al paso de los años. Justamente, ambos conocen el negocio del lado tejano, lo conocen bien. Comparando ambos sectores, vamos, los dos lados de la frontera, ¿ven, digamos, mayor burocracia, una que pudiera de algún modo afectar los procesos de este lado? No, obviamente es mucho mayor la burocracia, pero hay que entender que hay cosas diferentes, ¿no? En Estados Unidos, obviamente, el dueño del recurso no es el Estado, es el particular con el que llegas a un acuerdo privado y existen ciertas cosas que tienes que cumplir desde el punto de vista regulatorio, estatal y eso, desde el punto de vista de que la información, cómo la compartes, cómo la entregas, la parte ambiental y todo eso, que sí es cierto. Aquí lo que agregamos de dificultad y es donde hay que cuidar el tema, es que obviamente tenemos que actuar, el Estado está checando con qué estamos haciendo, está autorizando, está revisando, está supervisando, y bueno, y nomás que lleguen los contratos, que no sabemos bien cómo vienen, pero lo que hemos escuchado, que los mismos contratos van a traer una serie de condiciones por su naturaleza, donde va a tener que venir también una serie de revisiones ya relacionadas directamente con las operaciones, como son los costos de producción, una serie de cosas que va a haber que sancionar con las diferentes autoridades que van a estar revisando la actividad. Entonces, no hay forma de compararlo, no hay forma de compararlo porque es totalmente diferente el medio. Déjame ponerlo de este modo, Santiago, en tu caso. El hecho de que existan más procesos mete más riesgo y por tanto encarece los créditos para los proyectos en México. Podría llegarlos a encarecer, definitivamente, pero aquí también creo que estaríamos siendo un poco injustos, porque estamos viendo el nacimiento de una nueva industria, que es la industria energética en México, que había estado en manos de 2 paraestatales en términos generales, y ahora lo que vamos a ver es el nacimiento de una nueva industria, con participantes grandes, pequeños, medianos, intermediarios, comercializadores. Entonces, en este nuevo nacimiento, Jonathan, de esta industria mexicana, lo que tenemos que hacer es equipararnos lo más pronto posible a los parámetros internacionales. Creo que como inversionistas estamos ciertos de que va a haber ciertas tropezones en el camino, o sea, que es el camino correcto, que son pasos en la dirección correcta. Como todo, va a haber tropezones, va a haber cosas que hay que mejorar, eso lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha y conforme vayamos eficientizando estos procesos, vamos a poder hacer más competitivos y tener procesos y tener una industria más competitiva. Pero insisto, ahorita sería un poco comparar David con Goliat porque apenas está naciendo esta nueva industria en México, pero definitivamente no tenemos que perder de vista que gran parte del reto en estas reformas energéticas, tanto como financiadores, como participantes o bien como gobierno, es tener procesos eficientes. Muy bien, hablamos de procesos, pero hay un factor fundamental en cada proyecto y es el precio de tu producto final. El precio del petróleo ha caído 25% desde junio. Esto reduce la rentabilidad en términos inmediatos para proyectos petroleros en México. ¿Desincentiva la inversión en México? Bueno, definitivamente las personas que vayan a venir a invertir en México, como en cualquier otra parte del mundo de la industria petrolera, va a tener que tomar en cuenta la realidad del mercado. Y eso, pues definitivamente van a tener que decidir si quieren o no quieren estar. Yo creo que esta caída en el precio del petróleo es una mezcla de cosas buenas y malas. Por un lado, es obvio que probablemente puedan venir menos empresas interesadas porque van a tener que ajustar sus flujos de efectivo, sus planes de inversión, a ver qué es lo que tiene de disponibilidad para desarrollar otras regiones y otros países, etcétera. Eso definitivamente ante esta nueva realidad pues va a tener que ver eso. Y obviamente la posibilidad de hacer ofertas en México, la posibilidad de participar con una oferta agresiva pudiera cambiar. Pero por otro lado, donde nosotros vemos el beneficio es que las empresas que verdaderamente pudieran venir en este proceso de apertura son aquellas empresas que tengan una visión de más largo plazo.
Esta es una industria de largo plazo, es una industria de ciclos. La gente que lleva muchos años en la industria petrolera, en la industria de la energía, sabe que hay este tipo de ciclos. Entonces, yo pienso que las empresas que estarán acá van a ser las empresas más serias, con una visión de largo plazo, entendiendo el riesgo, porque obviamente hay un riesgo, y obviamente tratando de ver cómo, si yo tengo la tecnología, yo debo de poder competir al precio que existe en el mercado como compito en otra parte del mundo. Muy bien, es decir, estamos en México acostumbrados a empresas medianas en términos globales, como Schlumberger, como, en fin, las empresas que participan hoy en la cuenca de Burgos. Entonces, lo que tú ves venir, en tu caso, Santiago, es que ya vengan las grandes. Estos son proyectos, entonces, para las Shell, para las Exxon, para las BP. Sí, aquí hay que dividir el tema de exploración y producción de petróleo en dos o tres ramos, Jonathan. Definitivamente en lo que es, por ejemplo, aguas profundas. Ese definitivamente ahí van a estar interesados los grandazos, la BP, la Shell, la Conoco. Tienen el know-how, tienen la experiencia, tienen el capital y como bien decía Raúl, si el precio está a 80, el precio está a 60 o el precio está a 100, le van a seguir entrando porque obviamente ese es su negocio y están acostumbrados a este tipo de vaivenes y a este tipo de ciclos en el precio. En paralelo, en lo que es aguas más someras, por ejemplo, o ya lo que es onshore, en este tipo de campos, definitivamente ahí va a haber play, va a haber un cierto tipo de estrategia para los jugadores más medianos, los jugadores pequeños, sobre todo en la parte del shale oil, que es también algo de lo que hemos visto en Estados Unidos, un desarrollo de una industria en Estados Unidos mediana y pequeña para cierto tipo de formaciones que convive de buena manera con los grandes y creemos que algo similar se puede desarrollar aquí en México. Definitivamente un precio de $80 es mucho más retante que un precio de 105, 110, que es lo que teníamos hasta hace unos 4 o 5 meses. Vamos a estar muy interesados en ver cómo esto llega a afectar Ronda 1, que está programada para el primer trimestre del 2015, pero en términos generales creo que tenemos que ver mucho más allá de los vaivenes del mercado en forma diaria, es un paso en la dirección correcta y al final del día los inversionistas están acostumbrados a este tipo de vaivenes en la industria petrolera. Tú que les prestas dinero a esos proyectos, ¿tienes un piso en ese precio? Cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene formación geológica diferente, tiene regalías diferentes, tiene eficiencias diferentes, operadores diferentes. Entonces es difícil poner un estándar de a qué precio dejamos de prestar o a qué precio como inversionistas dejamos de invertir. Lo que les puedo compartir es que a precios alrededor de $70 más o menos por barril va a empezar a haber mucho dolor en cierta parte de industria, en todo lo que es cierto tipo de formaciones shale para oil, sobre todo las más nuevas, las de más alto costo marginal. A partir de $70 podría empezar a haber ya un dolor profundo en el nivel de precios. Para los que no sabemos tanto de energía como ustedes, díganos cuáles son los costos actuales del lado norteamericano de producción, generalizados, de crudo y de gas, para tener digamos, una cercanía con los costos que esto genera. Pues mira, depende mucho del campo, y otra vez lo mismo, de la formación y de dónde está, depende de una serie de factores que son difíciles de poner en general. Pero definitivamente lo que sí es claro que en términos de los costos mundiales, la curva de costos mundiales de crudo, que digamos es como se puede medir dónde pueden estar los niveles de break-even, de punto de equilibrio para ver si se invierte o no. Los shales, particularmente aquellos que tienen un porcentaje más alto de líquidos o están en zonas de más profundidad o que tienes que hacer perforaciones muy, muy largas, pues están en el límite, digamos, son los campos marginales, igual que son los campos de extra profundos, como pueden estar en el presal en Brasil, en otras partes del mundo donde están prácticamente, son lo que se llaman los campos marginales. Esos son campos que de repente son los primeros que se deja de invertir una vez que bajan los precios del petróleo. En México hay muchos campos diferentes, es decir, México no todo es shale, México tiene muchísimos otros recursos, creemos que hay muchas posibilidades en otros lados y definitivamente el precio de 70, 80, digamos, yo veo difícil que llegue a 70, pero digamos en el mediano plazo, 80, 90 dólares, va a haber mucho desarrollo de petróleo en México. Muy bien, pero Pemex se quedó con las partes de costos, digamos, más asequibles. Los que dejaría para la industria podrían estar arriba de esos, digamos, 10, 15 dólares en donde está Pemex o en dónde los estarían viendo.
Creo que hay de todo, ¿no? Creo que va a haber oportunidades de todo, porque Pemex se quedó con unas partes donde ya está produciendo, pero igual va a haber campos en aguas someras que se están poniendo en la ronda 1. Obviamente son exploratorios, son campos que hay que desarrollar y que pueden tener nivel de costos parecido a eso, que ya sumados todos pueden andar en los 22, 23, $24 por barril. Obviamente están todos los campos maduros, donde pues obviamente tienes que entrar en un proceso de recuperación nueva, de rebuscar, de mejorar los sistemas de recuperación, pero ahí las inversiones son menores, entonces aunque tu costo es a lo mejor un poco más alto, de repente sí hace sentido económico invertir en esos campos, y esos pueden estar entre los 30, $40 por barril. En fin, hay diferentes, depende de dónde vas a estar y cómo estés, pero definitivamente nosotros pensamos que sigue habiendo oportunidades en México importantes, aún con los niveles de precios que se ven. Bien, antes de pasar al tema eléctrico, en donde hay una gran promesa gubernamental de bajar las tarifas, me gustaría citarte, Raúl, con algo que tú dijiste, justamente relacionado con el tema de la medición. ¿Cómo vamos a encontrar o cómo va a mostrar el gobierno los campos potenciales o cómo va a mostrar la información en donde podrían encontrar petróleo? ¿Qué dudas tienes en ese sentido y qué esperarías del gobierno en torno a la claridad de esa información? Bueno, creo que una parte fundamental, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, para atraer a los inversionistas y poder tener las ofertas correctas, es la información geológica relevante. Eso es fundamental. Y es ahí tal vez de donde más estamos esperando ver qué es lo que nos propone la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la que está trabajando en este tema de la información. La calidad de la información no la sabemos, un poco nuestra experiencia de los campos que hay actualmente operamos en contratos de incentivados de producción y en los que participamos en un proceso de licitación, pues era información un poco, pues yo diría, deficiente, ¿no? Es decir, porque era información antigua, no estaba completa, en fin, entonces tiene que hacer el gobierno un esfuerzo muy importante, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de tener esa información, mejorarla, y lo que entendemos es que lo están haciendo. La única pregunta es que si va a estar disponible ese nivel de información y la calidad de la información. Hay mucho el tema sobre todo de no convencionales en el campo de Chicontepec, que hay muchas reservas, pero la pregunta es, ¿esas reservas funcionan o no funcionan? ¿A qué nivel de precio de crudo? ¿Verdad? Que es otra vez lo mismo, las reservas están relacionadas a que si pueden producirse o no económicamente. Si tú tienes un barril de petróleo que no te resulta económico producirlo, esa reserva no cuenta, no vale, porque esa es en base en la que te financias, ¿no? Para tú desarrollar. Entonces la pregunta es todas esas reservas dónde están, y si están o no están, o cómo se calcularon, cómo se estimaron, etcétera, para que tú como inversionista puedas tomar una definición de cuánto quieres invertir y cuánto quieres proponer como parte de tu oferta al Estado para compartir las utilidades o la regalía. Porque Norteamérica tiene una situación de precios de gas extraordinaria en relación al resto del mundo. Los precios que hoy en día vemos en Norteamérica de entre 3 y 4 dólares por millón de BTUs no existen en ninguna otra parte del mundo. Es decir, en Europa pues andan en los 12, 13, 14, en cualquier otra parte del mundo son 3 o 4 veces más altas que lo que hoy en día hay en Norteamérica. Entonces, la enorme oportunidad que tiene México es aprovechar ese nivel de precios que hay en el gas natural, obviamente a través de importarlo de Estados Unidos y posteriormente producirlo en México para poder generar energía eléctrica. Esa es la primera fase. La segunda fase es cómo llega ese beneficio de un costo más bajo de generación eléctrica a los consumidores. Y eso tiene que ver con la regulación. Y actualmente nosotros vemos que en el muy corto plazo, por cómo está estructurada la reforma energética, ese beneficio va a llegar a los grandes consumidores de energía eléctrica, que son lo que se llaman los consumidores mayoristas. Es donde los generadores privados van a poder acudir a entregar energía eléctrica compitiendo con otros generadores. Entonces, obviamente, allí, al haber una competencia, debería de venir una reducción en el precio del mercado para los grandes consumidores o consumidores medios, que sí está definida la reforma.
El tema es cómo le llega a las pequeñas empresas, a los comercios y a la gente en general, al consumidor en general, y ahí es donde tiene que trabajar CFE. CFE, que hoy en día tiene un altísimo costo de producción y generación, tiene que hacer sus inversiones, sus ajustes, ajustar sus estructuras, sus eficiencias para poder generar ese beneficio al resto del país. Y creemos nosotros particularmente que eventualmente esa restricción que hoy en día existe por tratar de crear un mercado ordenadamente, que es lo que entendemos que está tratando de hacer el gobierno, se pueda abrir a que cualquier productor o un comercializador que se ponga de acuerdo con un productor puedan ofrecer energía eléctrica a todo el mercado y que sea entonces verdaderamente un mercado abierto, un mercado donde haya participación de diferentes comercializadores y operadores y productores, y eso debería de generar una eficiencia. Pero resumiendo, el efecto del precio del gas natural, una vez que estén listas todas estas ductos que se están creando, debería de empezar a tener un impacto relativamente rápido en el costo de energía eléctrica en México. Alfa tiene proyectos de generación de energía eléctrica, ya de alguna manera se ha beneficiado con las leyes anteriores, digamos, de eficiencias en ese proceso. ¿Qué tanto puede bajar una tarifa eléctrica? Bueno, para la industria al menos. Para la industria pudiera bajar un 40% fácilmente. Es decir, hoy en día en Estados Unidos las empresas pagan 6 centavos por kilowatt hora. En México pagan arriba de 12, ¿no? Las empresas industriales, financieras. Pues eso puede dar una idea de la diferencia tan importante que hay entre México y Estados Unidos. Y definitivamente esto sería importantísimo porque creo que es la pata de competitividad que le falta a la industria mexicana. Si logramos tener energía eléctrica muy barata, apoyándonos en este recurso que es excepcional en el mundo, por lo que cuesta hoy en día, con todo lo resto que tenemos en México, mano de obra calificada, toda la cercanía del mercado de Estados Unidos, México debería ser un país manufacturero imbatible, compitiendo contra China, contra cualquier otro país, porque tenemos todos los elementos para poder competir correctamente. Eso significa más clientes para Macquarie Bank, no solo en el sector energético, sino manufacturero. Definitivamente, hemos platicado de exploración y producción de petróleo, hemos platicado de transportación. La tercera rama más importante, y no es en orden de importancia, simplemente para el objeto de este análisis, que hemos identificado en la reforma energética, definitivamente es el sector eléctrico. Electricidad, tú posteabas la pregunta, Jonathan, tiene que bajar de precio. La experiencia que hemos tenido nosotros en mercados desregulados, cuando esta desregulación se hace de una manera importante, se hace de una manera eficiente, se hace bien organizada, es que conlleva una baja en precios de electricidad. Como lo decía Raúl, en Estados Unidos pagamos 6, lo que aquí vale 12. No me quiero meter en unidades de megawatts o kilowatts, pero para hacerla sencilla, en Estados Unidos pagamos 6 como industriales, acá pagamos 12. La diferencia es gigantesca cuando el gas que se utiliza para generar esa electricidad es el mismo gas, al mismo precio de la misma cuenca. Entonces, definitivamente con esta apertura en el mercado eléctrico, lo que vamos a ver es la creación de nuevas empresas generadoras. Unas ya están aquí en proyectos de IPPs, por ejemplo, y ese tipo de esquemas, pero en general vamos a ver el florecimiento de empresas grandes, pequeñas y medianas, generadores de electricidad, proveedores de ese servicio de electricidad, transportadores de gas, financiando esos proyectos que en el mediano y en el largo plazo definitivamente deben de procurarnos una baja sustancial en el nivel de precio a la industria grande, la pequeña, la mediana y también al residencial. Aquí hay comerciantes y seguro, bueno, obviamente muchos consumidores domésticos. Ellos no van a esperar una baja en las tarifas eléctricas en el corto plazo, ¿no es así? En el muy corto plazo no creo, pero sí creo que una vez que estén listas los ductos que estamos esperando, que uno termine este año y el siguiente el otro, que llegue más gas, definitivamente debería de haber, porque CFE va a tener un costo menor. El problema que tiene CFE es que existía esta relación perversa, por decirlo de una forma, entre Pemex y CFE, porque Pemex producía combustóleo que no tenía dónde venderlo, entonces lo vendía a CFE para producir energía eléctrica. Entonces el combustóleo es un combustible muy poco eficiente, que es un combustible que además
tiene algunos temas de contaminación, y entonces pues lo hacíamos, y es caro, porque está relacionado al precio de la gasolina y el petróleo, mientras que el gas natural pues no, ¿verdad? Entonces, como que muchos años se quedó ese sistema. Entonces lo que tiene que suceder ahora es que CFE tiene que convertir todas las plantas o construir nuevas plantas para cambiar todas esas plantas que consumen combustóleo y que transformarlas a gas natural y poder llevar este beneficio a las tarifas domésticas y a las tarifas medianas, ¿no? Para las empresas medianas y comercios. Bien, perdón, ¿querías comentar algo de eso? No, como bien decía Raúl, la cuarta rama es exploración y producción de petróleo, la primera, la segunda electricidad, la tercera gas que hemos visto y transportación, y la cuarta obviamente son las instituciones de gobierno. Y en estas instituciones de gobierno definitivamente se abre el campo también para ellos, ¿verdad? Y CFE va a tener que ser más eficiente. No era eficiente por una serie de circunstancias, algunas imputables a la empresa misma, pero otras no imputables, como el caso del combustóleo. Y no nos deba de sorprender que CFE se mete cada vez más a la parte del gas, de la manera que Pemex cada vez se va a meter más a la parte de generación eléctrica, lo cual suena un poco extraño, pero en este nuevo marco, al final del día, todos los agentes, incluidas estas dos instituciones gubernamentales, tienen que eficientizarse, tienen que modernizarse y tienen que aprender a competir. ¿Qué hay de la repartición de, perdón? Yo quiero acotar ahí, digo, este tema de que se meta más CFE ahora a distribuir de gas y Pemex a generar energía eléctrica. La verdad es que sí genera algo de preocupación en que ahora en lugar de tengamos monopolios, tengamos duopolios, simplemente por el tamaño de estos negocios, ¿no? Entonces, sí es importante ahí, yo creo que desde el punto de vista de todas las instituciones que están haciendo para regular, que así como se está regulando ciertas cosas, pues no caigamos en generación de duopolios en lugar de monopolios, porque si Pemex, que va a generar electricidad, pues tiene mucha capacidad para generar electricidad, y luego si CFE, que es el gran consumidor de gas, puede, digamos, de alguna forma tener una estructura muy grande, similar a la que tiene Pemex de gas, el caso es dónde va a quedar el espacio para los privados, y entonces ahí sí es importante que existan los mecanismos para regular estas estructuras que se pueden generar, pensando que va a ser más eficientes, pero que pueden generar un duopolio al final del día. Justo hoy en El Financiero publicamos una nota en el sentido de que Pemex menciona que va a producir electricidad y que se va a convertir en el segundo productor eléctrico. ¿Esto genera competencia para empresas como la que tú representas? No, sí, por supuesto. Digo, nosotros no nos preocupa la competencia, nos preocupa cómo se estructuran esos proyectos y cómo es que se van a llevar a cabo, bajo qué mentalidad, alineamientos y todo eso, y no nos preocupa eso, pero creo que sí es un tema que hay que ver. Por último, y es una pregunta para ambos, aquí hay estudiantes, hay abogados, contadores públicos, ingenieros. ¿En qué momento van a llegar las oportunidades de negocio para ellos? Bueno, las oportunidades de negocio de entrada ya están llegando. Por ejemplo, abogados, ¿no? Estas firmas de abogados, muchas de ellas que son sucursales de firmas americanas, están contratando ya agresivamente personal mexicano que conozca de leyes mexicanas, que conozca un poco de energía. Ya se está empezando a dar, por ejemplo, en ese rubro. Compañías consultoras, ya se está empezando a dar. Bancos, ya se está empezando a dar. Es decir, nosotros como agentes económicos tenemos que empezar a formar nuestros equipos ya, porque si lo formas 2 o 3 años después, te va a ganar la competencia. Entonces, el beneficio ya se está empezando a ver ya en ciertos sectores de la economía. Ahora bien, ¿qué otra, por ejemplo, me llamó mucho la atención? Shell Canadá anunciando que cierto tipo de servicios y en cuanto a plataformas, los va a empezar a hacer en Tamaulipas para llevárselos a Canadá. Me llamó mucho la atención esa noticia. Entonces, ya se empiezan a ver ciertos beneficios. Obviamente, el florecimiento de esta industria va a ser gradual, va a ser paulatino, y conforme vayamos avanzando, nosotros esperamos que en el 2016, 2017, 2018 ya se empiecen a ver esos beneficios de una manera acelerada, que podamos decir a nivel cancha, tengo un primo que consiguió un trabajo en determinada compañía, tengo un amigo que consiguió en esta otra compañía, como lo hemos visto en otros sectores como telecomunicaciones, por ejemplo, u otros sectores. Entonces, les digo, ya se está empezando a dar y de manera mucho más acelerada a partir de 2016-17 en adelante. No, yo estoy de acuerdo, ya se está dando. Es más, si tienen sus currículums, mándelos. Pero
No, definitivamente todos el mundo que está en la industria de energía, México es el tema número uno de energía en el mundo. Es decir, la apertura mexicana es el tema petrolero, el tema energético en el mundo. Entonces, definitivamente todas las empresas que tienen un interés desde el punto de vista petrolero, inclusive de servicios a la industria petrolera, no solamente los tradicionales, los Schlumberger y los Halliburton y todos ellos que siempre han estado acá, sino todas las nuevas, todas las que ven esto, están abriendo oficinas en México, están buscando desesperadamente una oficina en el DF, viendo dónde se instalan, viendo cómo es, etcétera, etcétera. Definitivamente las oportunidades ya están llegando, simplemente hay que estar preparado, hay que tener el conocimiento y yo creo que va a ser más bien al revés. La búsqueda de talento va a ser un problema. ¿Les parece bien si abrimos un foro de preguntas y respuestas de parte de la audiencia? Si son tan amables, adelante, si se identifica y escuchamos su pregunta. Muchas gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es José Treviño, soy el presidente del Clúster de Transporte y Logística. En referencia al tema de transporte, el gobierno del estado y nosotros hemos estado preocupados por tratar de atender las necesidades que van a existir en el tema energético. Y sobre todo porque sí va a haber escasez de transporte, pero más por el lado de mano de obra y por el lado de los equipos necesarios para el transporte de los productos que se van a sacar. ¿Existe de parte de ustedes algún organismo o alguien que se pueda integrar con nosotros en el clúster o con la Secretaría de Energía del Gobierno del Estado para poder empezar a trabajar juntos en este tema? Muchas gracias, don José, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes que quiera? Pues sí, digo, no existe formalmente una unidad, no sé si te refieres a nosotros como empresas o como industria. No existe formalmente existe una asociación de empresas de servicios petroleros. No, a lo que me refería yo, en Texas ahorita existe una escasez de mano de obra muy severa y eso ha creado inflación en el transporte, tanto para el sector energético como para el transporte en general. Y tratamos de anticiparnos a que no nos suceda lo mismo aquí en México, específicamente en Nuevo León. Entonces, okay. Sí, ya te entendí. Gracias. Ya, disculpa. Sí, mira, yo creo que sí se tienen que ir preparando. El tema es que el desarrollo de la parte energética en la zona norte de México no es la primera parte de la apertura. Toda la parte de la ronda 1, aunque hay una pequeña proporción de la apertura que está ahí en la frontera cerca de Nuevo Laredo, casi todo el resto de la apertura de la zona 1 es más bien en el sur del país, ¿no? Digamos de Veracruz hacia el sur. Yo diría que para este caso todavía tienes más o menos un par de años para prepararte, porque la ronda 2, cuando va a venir buena parte de lo que es las cuencas del norte, Burgos y todas las cuencas que están acá, esas vendrían hasta el 2016. Entonces, realmente estás pensando que toda la actividad petrolera en el norte vendría probablemente hacia el 2017. Quizás complementando desde nuestro punto de vista, definitivamente estamos interesados en la parte del financiamiento. En otros países hemos financiado, porque como usted bien dice, va a haber necesidades incrementales de transporte, tanto de equipos como de mano de obra, como de producto. Definitivamente las va a haber. Nosotros estamos activamente financiando este tipo de proyectos. Y tocó en un punto tangencial que me llamó la atención, que es, está encareciendo la mano de obra. Hay inflación en mano de obra por estos servicios. Es correcto, algo que tenemos, y sobre todo aquí a los muchachos y a la gente de la academia, lo que tenemos que empezar a hacer como agentes es empezar a preparar esa mano de obra calificada para el sector energético. Cursos técnicos, carreras enfocadas como las tenemos en Estados Unidos, porque es una nueva rama que también desde un punto de vista de educación y de mano de obra no estamos preparados y necesitamos esa mano de obra calificada. Muchas gracias. Ahí adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Osmar Zabaleta. A la luz de estas nuevas necesidades de financiar proyectos para extraer, comercializar, transportar, etcétera, energéticos, ¿ustedes consideran que el mercado de derivados se va a potenciar como el mecanismo apropiado para definir las coberturas apropiadas en todas estas inversiones? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿ustedes creen que
en el mercado mexicano de derivados de alguna forma estén explorando la posibilidad de diseñar nuevos instrumentos de cobertura apropiados para las necesidades que particularmente en México pudiéramos estar teniendo a la luz de estas reformas? En cuanto a la parte de derivados, nosotros pensamos que como se va a desarrollar el mercado mexicano, obviamente es que vas a tener la necesidad de contratar estos derivados, por ejemplo, como productor para protegerte de bajas en el precio, ¿no? Que es algo que antes tradicionalmente solamente Pemex lo había hecho en la cobertura que hace a través de Banco de México año con año. Ahora, si eres un pequeño productor o un mediano productor y estás preocupado porque tienes una deuda, tienes unos ciertos costos fijos, tienes un costo marginal, definitivamente vas a tener la necesidad de cubrirte y contratar estos derivados contra bajas en el precio. Entonces, en esta primera arista de la pregunta, definitivamente creemos que el mercado de derivados va a seguir siendo o va a convertirse en una muy buena avenida para compañías como ustedes para protegerse contra bajos precios. Y al final del día, el precio al cual se va a referenciar el precio mexicano, con sus diferentes mezclas, va a ser a un descuento de WTI o de Brent, que son instrumentos derivados que se transactan activamente en los mercados. La segunda pregunta es, ¿qué está haciendo, por ejemplo, el MEXDER? ¿Qué se está haciendo efectivamente aquí en México? MEXDER, tengo entendido que tiene planes bastante interesantes para sacar un contrato de petróleo mexicano. Es un poco complicado de acuerdo a la mezcla, ¿verdad? Si es maya o qué tipo de pesado de liviano va a tener ese crudo, pero tengo entendido de que el MEXDER está interesado en hacer algo. Pero en el peor de los escenarios, que MEXDER no pudiera sacar ese proyecto, el mercado de derivados es bastante profundo para el tema de petróleo. Hay muchos bancos, muchas instituciones financieras que lo ofrecen y definitivamente es algo que se va a empezar a utilizar más para este tipo de productores. Muchas gracias. Aquí adelante, por favor, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, Eduardo Canales. Yo quería traer un tema que implica mucho la bancarización de los proyectos y la inversión de los posibles inversionistas, y que implica la publicación del reglamento de la energía eléctrica publicado este viernes pasado, y que al implementar ahora el impacto social más que el ambiental, afecta las servidumbres de paso, que es el problema de todo proceso de transporte, distribución, tanto de gas, de electricidad, eólica y demás, que va a ser el día a día de los inversionistas del problema. La servidumbre de paso ahora, al estar reglamentada en este nuevo reglamento de la Ley de Energía Eléctrica, establece el Estado nuevamente una función paternalista, al ya no nomás tener el acuerdo con el parcelario, el ejidatario, el comunitario o el propiedad privada para pasar los ductos por abajo, sino ahora se tiene que elevar a la escritura pública, inscribirla en el registro público agrario, proponerlo ante un juez de distrito o juez agrario, que ahí no tiene prelación, y emitir una sentencia al efecto para que tenga validez. Sabemos que un proyecto bancario, si no tienes los 300 o 150 o los contratos, no va a ser viable, y cada uno va a ser distinto. Mi punto es, volvemos a lo mismo que hemos dicho toda la mañana, lo que se publica con la implementación. Ahí, si de por sí la legislación anterior simplemente establecía el acuerdo de voluntades entre el parcelatario y el dueño del ducto, había problemas. Yo participé en un proyecto eólico en Oaxaca que tardó más de seis años en financiar ese proyecto y tenerlo, y eran 150 parcelatarios, que técnicamente son muy pocos para los proyectos de un ducto de transmisión largo. Ahí, ¿qué me dices para financiar los proyectos? Muchas gracias. Gracias, un punto destacado ¿no es cierto, Santiago? Definitivamente, Alejandro, definitivamente. Cuando la primera pregunta que Jonathan nos hizo es, en los reglamentos, ¿cuál es uno de los retos que ven? Y si se recuerdan, mi respuesta fue, en ciertos procesos vas a requerir
5 o 6 autorizaciones para muchos de ellos, y uno de los puntos que yo me refería precisamente era servidumbre de paso. Para aquellos que no están familiarizados, uno cuando va a construir un ducto, lo que necesita precisamente pues es pasar por una cantidad de terrenos que tienen un nombre y un apellido, tienen un propietario, ¿verdad? Entonces obviamente necesitas precisamente esta servidumbre de paso para poder construir tu ducto, y paradójicamente a lo que se ha llegado en ciertos países, México desgraciadamente no siendo la excepción, es que lo difícil no es construir el ducto. Construir el ducto es lo fácil, lo difícil es la servidumbre de paso en cuanto a precisamente todos estos ejidatarios o propiedades comunales que se tiene que negociar el que va a ser el dueño del ducto. Respondiendo a su pregunta, tiene usted toda la razón. Es algo de lo que vemos un poco complicado en la nueva legislación. Como usted bien dice, los proyectos bancarios se financian una vez que se tienen esas servidumbres de paso. Uno como banco, se los digo, es de lo primero que pedimos. ¿Tienes o no tienes los derechos de vía? No tienes los derechos de vía, difícilmente te van a fondear ese proyecto, y es uno de los grandes retos que enfrentamos de acuerdo a esta nueva regulación, definitivamente. Don Raúl, ¿algo que agregar en ese sentido? No, creo que le diste al clavo. El gran reto de todo esto es que es decir, el gobierno lo que está tratando es de quitarse problemas, pero al tratar de quitarse problemas, pasando todos esos procesos, que no haya después pleitos y que reclamos, pues lo único que va a hacer es que va a ser una estructura burocrática que no sabemos si no se van a retrasar algunos proyectos o nunca se van a hacer, ¿verdad? Porque si no consigues eso, pues digo, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Ya se pasó la oportunidad, ¿no? De acuerdísimo. Sí. Nosotros Aquí. en el ámbito de nuestra posibilidad y del grupo que tenemos aquí en Monterrey para ver todos los temas de energía, pusimos una carta muy clara para en que no estábamos de acuerdo con eso, pero pues no salió. Digo. Muchas gracias. Tenemos… Sí, buenas tardes. Mi nombre es Otoniel Rodríguez. Yo tengo una pregunta en relación a los gasoductos que han estado platicando. Una vez que se terminen y que se empiecen a hacer los pozos en la zona norte, ¿qué va a pasar con esos gasoductos? ¿Se va a seguir comprando o trayendo el gas de Texas o se van a cerrar? Por otro lado, también me pongo a pensar, los precios del gas en Estados Unidos están muy bajos, hay mucha oferta, por lo mismo que hay muchos pozos hay mucha producción de gas por los pozos que están haciendo, del 2000 al 2014, más los que vienen. No sé si se han puesto a pensar que a lo mejor pudiéramos evaluar en un futuro el seguir a lo mejor suministrando gas a Texas en lugar de invertir en los pozos, porque tengo entendido, nomás otro comentario, que en Texas son $5 millones lo que cuesta hacer un pozo y aquí en México son 10 millones. Entonces, inicialmente pudiera ser más caro comprar el gas aquí que en Estados Unidos. No sé si han pensado eso. Gracias. ¿O qué tanto se va a tardar? No, esa es la ecuación, es la ecuación económica que sucede. Es decir, el desarrollo del gas shale en México difícilmente va a suceder si los precios del gas natural están por debajo de $6 por millón de BTUs. Hoy en día están entre 3 y 4. Lo mismo pasa en Texas. Hoy en día no se invierte en gas o en la zona de Texas, en gas, que nada más en pozos que únicamente tengan gas, como es el caso de Burgos, que es fundamentalmente gas. La gente no está invirtiendo ahí porque el nivel de precios que existe hoy en día no permite la recuperación de la inversión. Entonces, en México va a ser un tema, mientras el precio del gas no suba, el desarrollo de los campos de gas en México pues no se va a llevar a cabo. Y entonces, obviamente, económicamente al país le conviene más importar el gas de Estados Unidos, que es mucho más barato, y guardar ese gas que está ahí para desarrollarse cuando los precios sean atractivos para desarrollar ese gas. Sí, adelante. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para igualar los precios? De 3 a $6.
que decía yo, o entre México y Estados Unidos. México y Estados No, Unidos. México y Estados Unidos los precios se van a hacer, ya están iguales y van a ser iguales, porque la única diferencia es el costo del transporte. Aquí tocas en un punto importante que es, definitivamente es más caro y más retante perforar ese mismo pozo de gas en México que en Estados Unidos. Si recuerda el auditorio, platicamos de oportunidades en petróleo, en transportación, en electricidad, pero casi no mencionamos gas. Y no mencionamos gas porque exploración y perforación de gas, si bien es cierto va a ser una oportunidad, tiene muchas consideraciones. El hecho de que CFE o Pemex estén poniendo esos ductos para sacar el gas de Estados Unidos y traerlo por acá, creo que te da una idea precisamente de lo que tú dices, que quizás en un primer momento va a seguir conviniendo más traer ese gas de Estados Unidos y conforme se eficientice aquí la exploración y la producción de shale gas, podamos competir, pero definitivamente ahorita hay una disparidad de costos, es más barato definitivamente producirlo en Estados Unidos, además del problema del agua, que es un problema que no tocamos y que ya se ha tocado también en ocasiones anteriores. Bien, estamos en la recta final de esta cumbre de negocios. Yo les pediría, Jonathan, por favor, una ronda final de conclusiones para cerrar este panel, por favor. Si quieres, bueno, yo creo que para nosotros el mensaje tal vez más importante es que la reforma energética realmente es una reforma bien hecha, bien estructurada, creemos que bien pensada y hasta donde hoy en día se ve bastante bien implementada. Hay muchos temas que todavía hay que revisar, hay muchísimos puntos que todavía hay que afinar, pero sobre la marcha se va a tener que ir haciendo eso. Las oportunidades de inversión sí van a venir, las oportunidades de inversión van a estar ahí. Y es cosa de darle tiempo al tiempo para que veamos el beneficio de esta reforma, aunque como decíamos yo, que ya se está empezando a ver simplemente con toda la actividad de empresas que están interesadas y que están abriendo oficinas en México y buscando cómo van a invertir, en dónde van a invertir y con quién se van a asociar. Muchas gracias, don Raúl. Santiago. Por nuestra parte, aquí coincidimos con lo que dijo Raúl. Les quiero yo poner un ejemplo, más que escuchen lo que han escuchado en la prensa de que es bueno y que una serie de cosas. Yo les voy a poner un ejemplo a nivel cancha, ¿no? Porque nosotros somos inversionistas. Nosotros cada año ranqueamos a nivel banco los países, de cuáles países son los más atractivos en oportunidades de inversión y cuáles son los menos atractivos, ¿verdad? Y pues sí, dentro de los menos atractivos tenemos ciertos nombres que bien ustedes saben, Venezuela o Argentina, por ejemplo, ¿no? Dentro del más atractivo, el número 1 en el ranking que hicimos en el 2003 fue México, la primera vez en la historia del banco. En el ranking que hicimos en el 2014, el número 1 en cuanto a oportunidades de inversión nuevamente fue México, por segundo año consecutivo, y les digo, en el 2003 fue la primera vez en la historia del banco que México fue el que ranqueó número 1 en cuanto a oportunidades de inversión. Porque cuando tú conjugas una serie de factores, como puede ser certidumbre económica, manejo macroeconómico, oportunidades de inversión y las reformas que se están haciendo, realmente es un cóctel muy interesante. Tenemos retos, tenemos muchos retos, pero definitivamente nosotros, por lo menos a nivel banco, vemos mucho más oportunidades y estamos muy optimistas, ¿verdad? Y por último, agradecer a Enrique, a Jonathan, a Leonardo, muchas gracias por la invitación a este evento que ha estado verdaderamente magnífico. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacerle entrega de un muy simbólico reconocimiento. Jonathan, a nombre del financiero Bloomberg, si le quiere entregar a don Raúl Millares y también a Santiago García este muy sencillo y simbólico reconocimiento en muestra de nuestra gratitud por su presencia aquí esta mañana, con el aplauso de todos ustedes, si son tan amables.